Había un hombre que salvaba vidas. Todos los días. Durante 20 años. Era médico de emergencias. Había visto morir a cientos de personas en sus manos. Y había logrado salvar a miles. Pero no pudo salvar a la única persona que realmente importaba. Su propio hijo. Y esa noche, cuando todo terminó, cuando las máquinas dejaron de sonar, cuando los médicos se rindieron, ese hombre hizo algo que nunca había hecho. Le gritó a Dios. Y Dios le respondió, pero no como esperaba. Esta es la historia del doctor Andrés Morales, y de cómo un encuentro con Jesús le mostró que salvar vidas nunca fue suficiente, si no sabía cómo vivir la suya. El doctor Andrés Morales tenía 46 años cuando su mundo se derrumbó, pero como todas las tragedias, esta no llegó de golpe. Llegó lentamente, como una enfermedad silenciosa que devora desde adentro. Andrés era cirujano de emergencias en uno de los hospitales más grandes de la ciudad. Llevaba 20 años en el área de trauma, heridas de bala, accidentes automovilísticos, ataques cardíacos, casos que otros médicos consideraban perdidos. Pero Andrés no se rendía fácilmente. Mientras haya un latido, hay esperanza, solía decir, y tenía razón. Su tasa de éxito era legendaria. Los residentes lo admiraban. Los pacientes lo llamaban milagro. Las familias lloraban de gratitud cuando les decía, «Se va a salvar». Pero lo que nadie sabía era que Andrés no creía en milagros. Creía en la ciencia, en la técnica, en el conocimiento. Dios, para él, era una idea reconfortante para quienes no entendían cómo funcionaba realmente el cuerpo humano. «La gente dice que Dios me da el don de sanar», le dijo una vez a un colega. «Pero no es Dios. Soy yo, mis años de estudio, mi experiencia, mis manos». Y lo creía, profundamente. Andrés estaba casado con Clara. Se habían conocido en la universidad. Ella estudiaba enfermería. Él, medicina. Se enamoraron en una guardia de 24 horas, compartiendo café barato y historias de pacientes imposibles. Se casaron jóvenes, 26 años, llenos de sueños. Querían cambiar el mundo, salvar vidas juntos. Y durante años lo hicieron. Clara trabajaba en pediatría. Andrés en trauma. Eran el equipo perfecto. Hasta que tuvieron a Matías. Matías nació un martes lluvioso. Andrés estaba en medio de una cirugía cuando recibió la llamada. «Doctor Morales, su esposa está en trabajo de parto». Terminó la cirugía. Corrió al piso de maternidad. Y cuando vio a ese pequeño ser envuelto en una manta azul, sintió algo que nunca había sentido. Miedo. No miedo por la salud del bebé, sino miedo de fallar. Porque por primera vez en su vida, Andrés entendió que había algo más importante que salvar vidas. Había algo que no podía controlar. El amor. Matías creció. Era un niño brillante, curioso, lleno de vida. Le encantaba dibujar, hacer preguntas, correr por el parque. Andrés lo adoraba, pero también estaba ausente. Siempre había una emergencia. Siempre había un paciente más. Siempre había una razón para no llegar a casa a tiempo. Clara intentaba compensar. Iba a los partidos de fútbol de Matías, a las juntas escolares, a las obras de teatro. Pero Matías siempre preguntaba lo mismo. «¿Papá va a venir?» Y Clara siempre respondía lo mismo. «Estás salvando vidas, mi amor». Matías asentía, pero en sus ojos había algo más. Tristeza, porque él también quería ser salvado. No de una enfermedad, sino de la ausencia. Cuando Matías cumplió 12 años, algo cambió. Se volvió más callado, más distante. Andrés lo notó, pero no supo cómo acercarse. «Es la adolescencia», le dijo Clara. «Es normal». Pero no era solo eso. Matías había dejado de esperar a su padre. Había aceptado que el trabajo siempre sería más importante. Y había aprendido a vivir con esa ausencia. Pero la ausencia deja cicatrices. Invisibles, pero profundas. Un día, Matías le pidió algo a Andrés. «Papá, hay un campamento de verano. ¿Puedo ir?» Andrés revisó su calendario. «¿Cuándo es?» «En 2 semanas». «Hijo, tengo una conferencia médica ese fin de semana». Matías bajó la mirada. «Está bien, pero puedes ir. Tu mamá te llevará. Quería que tú me llevaras». Andrés suspiró. «Matías, sabes que mi trabajo es importante». «Lo sé. Salvo vidas». «Lo sé, papá». Hubo un silencio. Matías se levantó.
No importa. Voy a preguntarle a mamá. Y se fue. Andrés se quedó sentado. Sintió algo extraño en el pecho. Culpa, pero la ignoró, porque tenía pacientes esperando. Matías fue al campamento. Clara lo llevó. Andrés fue a su conferencia, y todo parecía normal, hasta que recibió la llamada. Era un sábado por la tarde. Andrés estaba presentando un caso clínico frente a 200 médicos. Su teléfono vibró. Lo ignoró. Volvió a vibrar. Y otra vez. Y otra. Algo estaba mal. Salió del auditorio. Vio 30 llamadas perdidas de Clara. Marcó de inmediato. Ella respondió llorando. Andrés, es Matías. El mundo se detuvo. ¿Qué pasó? Hubo un accidente. En el campamento. Se cayó. Se golpeó la cabeza. Lo llevaron al hospital más cercano, pero... ¿Pero qué, Clara? Dicen que es grave. Muy grave. Andrés sintió que las piernas le temblaban. ¿Dónde estás? En el hospital regional. Pero los médicos dicen que necesitan trasladarlo. Que aquí no tienen los recursos. Voy para allá. Ahora. Colgó. Y corrió. El viaje fue una eternidad. 3 horas en auto. Andrés manejó a toda velocidad. Llamó a colegas. Pidió que prepararan todo en su hospital. Dio instrucciones precisas. Porque él era el mejor. Y si alguien podía salvar a Matías, era él. Tenía que serlo. Cuando llegó al hospital regional, Clara lo esperaba en la entrada. Tenía los ojos rojos. El rostro pálido. ¿Dónde está? En terapia intensiva. Andrés corrió. Entró a la sala. Y vio a su hijo. Conectado a máquinas. Tubos en la boca. Monitores que mostraban signos vitales débiles. Un médico se acercó. Doctor Morales. ¿Cuál es el diagnóstico? Traumatismo craneoencefálico severo. Hemorragia subdural. Presión intracraneal elevada. Andrés conocía esos términos. Los había escuchado cientos de veces, pero nunca habían sonado tan aterradores. ¿Operaron? Sí. Hicimos una craneotomía descompresiva, pero el daño es extenso. ¿Pronóstico? El médico bajó la mirada. Reservado. Andrés sintió que el mundo se desmoronaba. Preparen la ambulancia. Lo trasladaremos a mi hospital. Doctor Morales, no sé si sea prudente moverlo en su estado. Yo decido que es prudente. Preparen todo. Ya. El médico asintió. El traslado fue una pesadilla. Cada bache en el camino. Cada semáforo. Cada segundo. Andrés iba en la ambulancia, sosteniendo la mano de Matías. Clara iba junto a él, llorando en silencio. Va a estar bien, dijo Andrés. Yo lo voy a salvar. Pero su voz temblaba, porque por primera vez en 20 años, no estaba seguro. Llegaron al hospital. Andrés organizó todo. El mejor equipo de neurocirujanos. Los mejores intensivistas. Los mejores recursos. Hicieron estudios, resonancias, tomografías. Y con cada resultado, el panorama era peor. El daño cerebral era masivo. Las probabilidades de recuperación, mínimas. Pero Andrés no aceptaba eso. Vamos a intentar otra cirugía. Doctor Morales, el cerebro de Matías está demasiado inflamado. ¿Otra cirugía podría salvarlo? ¿O matarlo? Andrés golpeó la mesa. Entonces, ¿qué sugieren? Que me quede de brazos cruzados. Silencio. Uno de los médicos habló con suavidad. Doctor, a veces lo mejor que podemos hacer es dejarlo ir. Andrés lo miró con furia. ¿Nunca? Pasaron los días. Matías seguía conectado a las máquinas. No mejoraba, pero tampoco empeoraba. Estaba en un limbo, entre la vida y la muerte. Andrés no dormía, no comía. Pasaba cada minuto junto a su hijo, revisando estudios, buscando opciones, consultando con especialistas de todo el mundo. Pero todos decían lo mismo. No hay nada más que hacer. Clara intentaba hablar con él. Andrés, tal vez deberíamos. No, pero él está sufriendo. ¿Está vivo? ¿Eso es vida? Andrés la miró con ojos llenos de dolor. Es esperanza. Clara lloró. Andrés, necesitas aceptar que tal vez Dios tiene otros planes. Andrés apretó los puños. Dios no tiene nada que ver con esto. ¿Cómo puedes decir eso? Porque si Dios existiera, no dejaría que esto pasara.
Clara lo miró con tristeza. ¿Andrés? Déjame solo, Clara. Y ella se fue, dejándolo solo con su hijo, y con su rabia. Al séptimo día, los médicos volvieron a hablar con Andrés. Doctor Morales, necesitamos hablar sobre las opciones. No hay opciones. Él va a despertar. No hay actividad cerebral significativa. Todavía hay actividad. Mínima, y está disminuyendo. Andrés cerró los ojos. ¿Qué están sugiriendo? Que consideremos desconectarlo. Andrés sintió que algo se rompía dentro de él. No, doctor, entendemos que... No entiende nada. Gritó. Ese es mi hijo. Mi hijo. Lo sabemos, y lo sentimos, pero mantenerlo así es prolongar el sufrimiento. Está vivo. Su cuerpo está vivo, pero él ya no está aquí. Andrés se derrumbó, cayó en una silla, y por primera vez en su vida no supo qué hacer. Esa noche, Andrés se quedó solo en la habitación de Matías. Las luces estaban apagadas. Solo el brillo de los monitores iluminaba el espacio. Andrés miraba a su hijo, tan quieto, tan frágil, y habló. Matías, lo siento. Su voz se quebró. Siento no haber estado. Siento haberte fallado. Siento todo. Silencio. Solo el sonido de las máquinas. Andrés cerró los ojos. Y por primera vez en décadas, oró. No sabía cómo. No sabía si alguien escuchaba. Pero habló. Dios, si existes, por favor, sálvalo. Haré lo que sea. Cambiaré. Dejaré mi trabajo. Lo que quieras. Solo, no me lo quites. Esperó una señal, un milagro, un cambio en los monitores. Algo, pero no pasó nada. Y Andrés, por primera vez en su vida, lloró. Lloró como un niño. Lloró por su hijo, por su vida desperdiciada, por todas las veces que eligió el trabajo por encima del amor. Y en medio de ese llanto, gritó, ¿dónde estás? ¿Por qué no respondes? ¿Por qué me castigas así? Pero solo hubo silencio. Al 10º día, Clara entró a la habitación. Tenía los ojos rojos. Había estado llorando durante días. Andrés, necesitamos tomar una decisión. Él no respondió. Los médicos dicen que no hay esperanza. Siempre hay esperanza. No cuando el cerebro está muerto. Andrés la miró con ojos vacíos. ¿Qué quieres que haga? ¿Clara? ¿Que lo mate? No estamos matándolo. Estamos dejándolo ir. Es lo mismo. Clara se sentó junto a él. Tomó su mano. Andrés, Matías no está aquí. Ya se fue. Y nosotros tenemos que dejarlo descansar. Andrés negó con la cabeza. No puedo. Yo tampoco quiero. Pero es lo correcto. Andrés lloró. No es justo. Lo sé. Yo salvo vidas. Todos los días. ¿Por qué no pude salvar la suya? Clara también lloró. Porque no todo está en nuestras manos. Esa noche, Andrés firmó los papeles. Le temblaban las manos. Cada trazo era una puñalada. Clara estaba junto a él. Los médicos prepararon todo. Y al día siguiente, al amanecer, desconectarían las máquinas. Andrés no durmió esa noche. Se quedó junto a Matías, sosteniendo su mano, hablándole. Te amo, hijo. Siempre te amé. Y siento no habértelo demostrado. Las lágrimas caían sin control. Siento no haber estado. Siento haberte fallado. Y entonces, cuando el reloj marcó las 5 de la mañana, los médicos entraron. Clara entró, y comenzó el proceso. Apagaron los ventiladores. Los monitores comenzaron a cambiar. El ritmo cardíaco disminuyó. Andrés sostenía la mano de Matías. Clara estaba del otro lado, llorando. Y entonces, el monitor emitió un pitido largo, constante, y Matías se fue. Andrés no se movió. Se quedó ahí, sosteniendo la mano de su hijo, esperando que volviera, que fuera un error, que los monitores se equivocaran. Pero no fue así. Clara lo abrazó. Lloraron juntos, y el mundo se derrumbó. Los días siguientes fueron un borrón. El funeral, la gente dando el pésame, las palabras vacías. Está en un mejor lugar. Dios lo necesitaba más. El tiempo sanará. Andrés escuchaba sin escuchar, porque nada de eso importaba.
porque su hijo estaba muerto. Y él había fallado. Andrés dejó de trabajar. No podía volver a ese hospital. No podía ver a otros padres abrazando a sus hijos sanados. No cuando él no pudo sanar al suyo. Se encerró en su casa. Clara intentaba hablar con él, pero él no respondía. Solo se sentaba en el cuarto de Matías, mirando sus dibujos, sus juguetes, su ropa, y lloraba. Una noche, Clara encontró a Andrés en el garaje. Tenía una botella de whisky en la mano. Estaba borracho. Andrés, por favor, vete. No puedes seguir así. ¿Por qué no? Ya no hay nada. Todavía me tienes a mí. Andrés la miró con ojos vacíos. No es suficiente. Clara sintió que esas palabras la atravesaban. ¿Cómo puedes decir eso? Porque es la verdad. Perdí a mi hijo. Perdí mi propósito. Ya no tengo nada. Clara lloró. Yo también lo perdí, Andrés. También era mi hijo. Pero no te estoy dejando. Tal vez deberías. Clara negó con la cabeza. No voy a rendirme contigo, aunque tú ya te hayas rendido. Y se fue, dejándolo solo, con su dolor, y con su botella. Pasaron las semanas. Andrés se hundió más. Dejó de comer bien. Dejó de dormir. Dejó de vivir. Solo existía. Y una noche, en medio de la oscuridad de su habitación, pensó en algo que lo aterró. Sería más fácil no estar aquí. Se levantó, caminó hacia el baño, abrió el botiquín, miró los frascos de medicamentos. Sabía exactamente cuáles tomar. Sabía exactamente cuánto necesitaba, porque era médico y conocía el cuerpo humano mejor que nadie. Tomó los frascos, los puso sobre el lavabo y comenzó a abrirlos. Pero entonces algo pasó. Una voz, no audible, pero clara. Andrés se detuvo, miró alrededor. No había nadie. ¿Quién? No lo hagas. Andrés sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Quién eres? Ya sabes quién soy. Andrés negó con la cabeza. No, no eres real. Soy más real de lo que crees. Andrés dejó caer los frascos. Se apoyó en el lavabo. Temblaba. ¿Por qué? ¿Por qué te lo llevaste? No me lo llevé. Él vino a mí. Es lo mismo. No lo es. Andrés lloró. No puedo vivir sin él. Sí puedes, pero no solo. No quiero tu ayuda. Lo sé, pero la necesitas. Andrés cerró los ojos. Si realmente fueras Dios, lo habrías salvado. Lo salvé. Está muerto. Su cuerpo, sí, pero él está vivo. Más vivo de lo que nunca estuvo. Andrés se derrumbó, cayó al suelo y lloró. Esa noche, Andrés no durmió. Se quedó en el suelo del baño, pensando, cuestionando. ¿Había sido real o estaba perdiendo la razón? No lo sabía, pero algo había cambiado. Un pequeño destello, de esperanza, o tal vez solo de curiosidad. A la mañana siguiente, Andrés hizo algo que no había hecho en meses. Se duchó, se vistió y salió de la casa. Caminó sin rumbo, hasta que se encontró frente a una iglesia, la misma donde habían hecho el funeral de Matías. Las puertas estaban abiertas. Andrés entró. La iglesia estaba vacía, solo algunas velas encendidas. Se sentó en una banca del fondo y miró el altar. Había una imagen de Jesús, crucificado, sufriendo. Andrés lo miró por un largo rato y susurró: si realmente existes, necesito entender. ¿Por qué? No hubo respuesta, pero Andrés se quedó ahí, esperando. Andrés comenzó a ir a la iglesia todos los días. No oraba, no hablaba con nadie, solo se sentaba y esperaba. ¿Qué esperaba? No lo sabía. Tal vez una señal, tal vez una respuesta, tal vez solo un momento de paz. Una tarde, mientras estaba sentado en su banca habitual, un sacerdote se acercó. Era un hombre mayor, cabello canoso, ojos amables. Buenas tardes. Andrés asintió. Buenas tardes. Te he visto venir todos los días. Sí. ¿Puedo sentarme? Andrés dudó, pero asintió. El sacerdote se sentó junto a él. Hubo un silencio. Luego, el sacerdote habló. ¿Perdiste a alguien? Andrés lo miró. ¿Cómo lo sabes? Lo veo en tus ojos.
Andrés bajó la mirada. Mi hijo. El sacerdote asintió con tristeza. Lo siento. Todos lo sienten, pero nadie entiende. Tienes razón. Nadie puede entender tu dolor, porque es tuyo. Único. Andrés sintió que las lágrimas comenzaban a caer. Yo soy médico. Salvo vidas, pero no pude salvar la suya. ¿Y eso te destroza? Sí. El sacerdote respiró hondo. ¿Puedo decirte algo? Andrés asintió. No era tu trabajo salvarlo. Andrés frunció el ceño. Soy su padre. Claro que era mi trabajo. No, tu trabajo era amarlo. Y lo hiciste. No lo suficiente. Nunca es suficiente cuando los perdemos. Siempre quedan cosas por decir, por hacer. Pero eso no significa que no lo amaste. Andrés lloró. ¿Fallé? No fallaste. Eres humano. Hubo un silencio. Luego, el sacerdote habló de nuevo. ¿Sabes por qué Jesús lloró cuando murió Lázaro? Andrés negó con la cabeza. Porque él también sentía dolor. Porque él también amaba. Y el amor duele. Andrés miró la imagen de Jesús en el altar. Si Él es Dios, ¿por qué permite que suframos? El sacerdote sonrió con tristeza. Porque el sufrimiento no es castigo. Es parte de amar. Y Dios nos ama lo suficiente para dejarnos sentir. Andrés no supo qué responder. El sacerdote se levantó. Si necesitas hablar, estaré aquí. Y se fue, dejando a Andrés con sus pensamientos. Esa noche, Andrés tuvo un sueño. O tal vez no era un sueño, porque se sentía demasiado real. Estaba de pie en un lugar que no reconocía. Un campo abierto, verde, tranquilo, y a lo lejos vio a alguien. Un hombre. Caminaba hacia él. Andrés sintió algo extraño. No miedo, sino reconocimiento. El hombre se acercó. Vestía una túnica simple, blanca. Su cabello era oscuro. Su barba, corta. Pero lo que más impactó a Andrés fueron sus ojos. Profundos, llenos de amor y de dolor. El hombre se detuvo frente a él y sonrió. Hola, Andrés. Andrés sintió que el corazón se le detenía. ¿Quién eres? El hombre inclinó la cabeza ligeramente. Creo que ya lo sabes. Andrés retrocedió un paso. No, no puede ser. ¿Por qué no? Porque yo no creo en ti. Jesús sonrió con tristeza. Y aún así, aquí estoy. Andrés sintió que las lágrimas comenzaban a caer. ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí? Jesús dio un paso más cerca. ¿Por qué gritaste mi nombre? Y yo siempre respondo. Pero te maldije, te culpé. Lo sé. Y no estás enojado. Jesús negó con la cabeza. ¿Cómo podría enojarme por tu dolor? Andrés cayó de rodillas. Te llevaste a mi hijo. Jesús se arrodilló frente a él. No me lo llevé, Andrés. Él vino a mí, porque su tiempo aquí había terminado. Tenía 14 años. Su vida apenas comenzaba. Su vida en la tierra, sí, pero su vida conmigo es eterna. Andrés lloró con más fuerza. No es justo. Jesús puso una mano sobre su hombro. Tienes razón, no es justo, pero la vida nunca prometió serlo. Andrés lo miró con ojos llenos de dolor. ¿Por qué? Porque él era inocente. Era bueno. Lo sé, y por eso está conmigo. Pero yo lo necesitaba aquí. Jesús lo miró con una compasión infinita, y él necesitaba estar donde el dolor no pudiera tocarlo. Andrés se quedó callado. Jesús se sentó en el pasto. Invitó a Andrés a hacer lo mismo. Él lo hizo. Se quedaron en silencio por un momento. Luego, Jesús habló. Andrés, ¿sabes cuál fue el error más grande de tu vida? Andrés lo miró. No estar con Matías cuando lo necesitaba. Jesús asintió. Sí, pero hay algo más profundo. ¿Qué? Jesús lo miró con esos ojos que veían todo. Pensaste que salvar vidas te haría sentir completo. Pero nunca lo hizo, ¿verdad? Andrés sintió que algo se apretaba en su pecho. Yo solo quería ayudar. Y lo hiciste. Salvaste a miles, pero perdiste lo que realmente importaba. Tu hijo, tu esposa, tu vida. Andrés cerró los ojos. Lo sé. ¿Por qué lo hiciste? Porque pensé que se salvaba suficientes vidas. Tal vez valdría la pena.
¿Valdría la pena que...? Andrés abrió los ojos. Las lágrimas caían. Estar vivo. Jesús asintió. Ahí está la verdad. Jesús se puso de pie. Extendió su mano. Ven, hay algo que necesitas ver. Andrés, temblando, tomó su mano. Y el espacio cambió. Estaban en un hospital. Andrés lo reconoció de inmediato. Era su hospital. Y se vio a sí mismo, en medio de una cirugía. Un paciente con heridas de bala. Andrés recordaba ese caso. Lo había salvado. Pero ahora, viendo la escena desde afuera, vio algo más. Vio a la familia del paciente esperando en la sala, llorando, orando, y cuando Andrés salió de la cirugía y les dijo lo salvé, vio cómo se abrazaban, cómo lloraban de alegría, cómo agradecían a Dios. No a Andrés, a Dios. Andrés frunció el ceño. Yo lo salvé, no Dios. Jesús lo miró con calma. ¿De verdad crees eso? Yo tengo las habilidades, el conocimiento, la experiencia. ¿Y quién te dio esas habilidades? Andrés se quedó callado. ¿Quién hizo que tu mente pudiera entender la ciencia? ¿Quién hizo que tus manos fueran precisas? ¿Quién puso en tu corazón el deseo de ayudar? Andrés no respondió, porque no tenía respuesta. La escena cambió. Ahora estaban en una casa. Andrés vio a Matías. Tenía 8 años. Estaba dibujando en su cuarto. Clara entró. ¿Qué dibujas, amor? Matías levantó el papel. Era un dibujo de 3 personas. Clara, Matías y una figura borrosa. ¿Quién es ese?, preguntó Clara. Es papá, respondió Matías. Pero no sé cómo dibujarlo porque nunca está. Clara sintió que el corazón se le rompía. Está trabajando, mi amor. Siempre está trabajando. Matías bajó el dibujo. A veces pienso que me olvidó. Clara lo abrazó. No, mi amor. Él te ama. Solo está confundido. Andrés, observando la escena, sintió que algo se quebraba dentro de él. No, yo no sabía que él... Jesús habló con suavidad. Si lo sabías, solo elegiste no verlo. Andrés cayó de rodillas. Soy un monstruo. No eres un monstruo. Eres humano. Y los humanos fallan. Pero fallé a mi hijo. Jesús se arrodilló junto a él. Y él te perdonó. Andrés lo miró con incredulidad. ¿Qué? Matías te perdonó, mucho antes de morir. ¿Cómo lo sabes? Jesús sonrió, porque está conmigo, y me lo dijo. La escena cambió una vez más. Ahora estaban en un lugar de luz. No era el campo verde. Era algo más, algo indescriptible, puro, hermoso, pacífico. Y ahí, en medio de esa luz, estaba Matías. Andrés sintió que el corazón se le salía del pecho. ¿Matías? El niño se volvió y sonrió. Hola, papá. Andrés corrió hacia él. Lo abrazó y lloró como nunca había llorado. Hijo mío, lo siento tanto. Matías lo abrazó de vuelta. Está bien, papá. No está bien. Te fallé. No estuve cuando me necesitabas. Matías se separó un poco. Miró a su padre con esos ojos llenos de amor. Papá, ya no importa. Claro que importa. No, porque ahora estoy en paz. Y tú también puedes estarlo. Andrés negó con la cabeza. No puedo estar en paz sin ti. Matías sonrió. Pero no estoy lejos, papá. Siempre voy a estar contigo. No es lo mismo. Lo sé, pero es suficiente. Andrés lo abrazó de nuevo. Te amo tanto. Y yo a ti. Se quedaron así por un momento que pareció eterno. Luego, Matías se separó. Papá, necesito que hagas algo por mí. Lo que sea. Vive. De verdad. No solo existas. Vive. No sé cómo hacerlo sin ti. Matías señaló a Jesús. Él te enseñará. Andrés miró a Jesús. Luego, volvió a mirar a su hijo. ¿Estás feliz aquí? Matías sonrió con una paz que Andrés nunca había visto en él. Más feliz de lo que nunca fui en la tierra. Andrés sintió algo extraño. Dolor, pero también alivio. ¿Puedo quedarme contigo? Matías negó con la cabeza. Todavía no, papá. Todavía tienes cosas que hacer. ¿Cómo que? Tienes que ayudar a mamá. Ella también está rota.
Y tienes que volver a ser médico, porque hay personas que todavía te necesitan. No puedo. Si puedes, yo creo en ti. Andrés lloró. Te extraño. Y yo a ti. Pero nos vamos a ver de nuevo. Te lo prometo. Y entonces, Matías comenzó a desvanecerse. Espera. Te amo, papá. Matías, vive. Y desapareció. Andrés se quedó ahí, de rodillas, llorando. Jesús estaba junto a él. ¿Por qué no me dejaste quedarme? Porque tu historia todavía no termina. Pero la suya sí. No, la suya apenas comienza. Y la tuya tiene un propósito que aún no has cumplido. Andrés lo miró. ¿Qué propósito? Jesús lo ayudó a levantarse. Eso lo descubrirás cuando vuelvas. ¿Volver? ¿A dónde? Jesús sonrió. ¿A la vida, Andrés? ¿A tu vida? No quiero. Lo sé, pero es tiempo. Andrés sintió miedo. No puedo hacerlo solo. Jesús puso ambas manos sobre sus hombros. No estarás solo. Yo estaré contigo. Siempre. ¿Cómo lo sé? Porque yo no abandono a mis hijos. Nunca. Andrés sintió que algo cambiaba dentro de él. Una calidez, una paz, una certeza. ¿Qué hago ahora? Jesús lo miró con esos ojos llenos de amor. Vive, ama, perdona, y confía en que yo tengo un plan. Aunque no lo entienda, especialmente cuando no lo entiendas. Andrés asintió. Está bien. Jesús sonrió. Es hora. Y todo se volvió blanco. Andrés abrió los ojos. Estaba en su cama. La luz del sol entraba por la ventana. Se sentó. Tocó su rostro. ¿Fue un sueño? Pero sabía que no lo era. Porque algo dentro de él era diferente. El dolor seguía ahí. Pero había algo más. Esperanza. Se levantó. Bajó las escaleras. Clara estaba en la cocina, preparando café. Cuando lo vio, se detuvo. ¿Andrés? Él caminó hacia ella y la abrazó. Fuerte. Lo siento, susurró. Lo siento tanto. Clara comenzó a llorar. Yo también lo siento. No, tú no tienes nada de que disculparte. Yo fui quien falló. A Matías, a ti, a todos. Clara se separó un poco. Lo miró a los ojos. ¿Qué pasó? Tuve un sueño. O tal vez no fue un sueño. Pero vi a Matías. Y a Jesús. Clara lo miró sin entender. ¿Jesús? Sé que suena loco, pero fue real. Y me mostró cosas. Me hizo entender. ¿Entender qué? Andrés respiró hondo. Que la vida no se trata de lo que hago. Se trata de a quién amo. Y de cómo lo hago. Clara sintió que las lágrimas caían. Andrés, y quiero volver a amarte. De la forma correcta. Si me dejas. Clara lo abrazó. Nunca dejé de amarte. Ni yo a ti. Se quedaron así, abrazados, llorando juntos, sanando juntos. Los siguientes meses fueron difíciles. Andrés seguía sintiendo el dolor de la pérdida. Había días en los que no quería levantarse. Días en los que el vacío era insoportable. Pero había algo diferente. Ya no estaba solo. Empezó a ir a terapia de duelo. Con Clara, hablaban de Matías, de sus recuerdos, de su dolor. Y poco a poco, aprendieron a vivir con la ausencia. No superándola, sino llevándola. Andrés también volvió a la iglesia. Pero esta vez, no solo para sentarse en silencio. Empezó a orar, a hablar con Dios. No con palabras perfectas, sino con honestidad brutal. Todavía me duele. Todavía no entiendo. Todavía te necesito. Y aunque no siempre había respuestas audibles, había paz. 6 meses después, Andrés recibió una llamada. Era el director del hospital. Doctor Morales, lo extrañamos. ¿Hay alguna posibilidad de que vuelva? Andrés pensó en ello. No lo sé. Entiendo, pero quiero que sepa algo. Hay muchos pacientes que preguntan por usted. Familias que le deben la vida a sus seres queridos gracias a usted. Andrés sintió algo en el pecho. ¿De verdad? Sí, y sé que está pasando por algo terrible. Pero creo que usted todavía tiene mucho que dar. Andrés colgó y pensó. Esa noche habló con Clara. El hospital me pidió que vuelva. Clara lo miró. ¿Qué quieres hacer? No lo sé. Tengo miedo.
¿De qué? De volver a perderme, de volver a ser el hombre que era. Clara tomó su mano. No serás ese hombre, porque ahora sabes lo que importa. Andrés asintió. Pero sigo teniendo miedo. Está bien tener miedo, pero no dejes que el miedo te detenga. Andrés volvió al hospital, pero no como antes. Redujo sus horas. Ya no trabajaba noches. Ya no se quedaba hasta tarde, porque había aprendido algo, que salvar vidas era importante, pero vivir la suya lo era más. Y algo cambió en su forma de trabajar. Antes, veía a los pacientes como casos, problemas que resolver. Ahora, los veía como personas, con familias, con historias, con dolor. Y cuando les hablaba, cuando les decía se va a salvar, ya no lo decía con arrogancia, lo decía con gratitud, porque entendía que no era el héroe, era solo un instrumento. Un día, operó a un niño de 12 años. Accidente automovilístico. La cirugía fue complicada, pero salió bien. Y cuando terminó, cuando vio a los padres llorar de alivio, Andrés también lloró, porque vio a Matías en ese niño, y agradeció poder darle a esos padres lo que no pudo tener, una segunda oportunidad. Andrés vivió el resto de su vida de forma diferente, no perfecta, pero consciente. Siguió siendo médico, pero ya no era su identidad. Su identidad era ser humano, ser esposo, ser amigo, ser hijo de Dios. Y aunque el dolor de perder a Matías nunca desapareció, aprendió a vivir con él, a honrarlo, a recordarlo, no con tristeza, sino con amor. Años después, Andrés estaba dando una conferencia médica. Hablaba sobre trauma y pérdida, y al final compartió su historia. Yo pasé 20 años salvando vidas, dijo, pero no sabía cómo vivir la mía, hasta que perdí a mi hijo, y en medio de ese dolor encontré algo. Encontré a Dios, y Él me enseñó que la vida no se trata de cuántas vidas salvamos. Se trata de cómo amamos a las personas que tenemos. La sala estaba en silencio. Si hay algo que quiero que se lleven hoy, continuó, es esto: no esperen a perder algo para valorarlo. No esperen a que sea tarde para decir te amo. No esperen a estar rotos para buscar a Dios, porque Él está ahí, esperando, y nunca es demasiado tarde para volver. Hubo aplausos, pero más que eso, hubo lágrimas, porque la historia de Andrés tocó corazones y plantó semillas. Andrés murió a los 72 años, en paz, rodeado de Clara, de amigos, de pacientes que se habían vuelto familia, y en sus últimos momentos sonrió, porque supo que pronto vería a Matías de nuevo. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste la historia completa del doctor Andrés Morales, quiero que te hagas una pregunta. ¿Estás viviendo o solo estás existiendo? Porque la vida no se mide en logros, se mide en amor, en momentos, en presencia. Andrés tuvo que perder a su hijo para aprenderlo, pero tú no tienes que perderlo todo para entender. Hoy, ahora mismo, puedes elegir diferente, puedes elegir estar presente, elegir amar, elegir vivir. Y si sientes que has fallado, si sientes que es demasiado tarde, recuerda lo que Jesús le dijo a Andrés: nunca es demasiado tarde. Mientras haya vida, hay esperanza. Mientras haya aliento, hay redención. Y Dios está esperando, no para juzgarte, sino para abrazarte, para mostrarte que eres amado, que tienes propósito, que tu historia todavía no termina. Si esta historia te tocó el corazón, dale like, compártela con alguien que la necesite, y suscríbete para más historias de fe, redención y esperanza, porque todos necesitamos recordar que el amor es más fuerte que la muerte, que Dios es más grande que nuestro dolor, y que siempre, siempre hay esperanza. Que Dios te bendiga.